La paz de Dios sea con todos y con todas. Hace unos días he estado reflexionando sobre un gran problema que nos hemos confrontado o me he confrontado con alguna gente de la iglesia y fuera de la iglesia, y es con el problema del desánimo. El desánimo en este tiempo está muy marcado en la vida de la gente. Para ello quiero hacer esta reflexión enmarcándola en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, el verso 25, y leo de la traducción viviente de la Escritura, y dice de la siguiente manera: así que, aunque el barco se quedare atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios, y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Esta es la palabra del libro de los Hechos que quiero enmarcar la reflexión de esta hora. Uno de los aspectos que afecta la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres, sin duda alguna, es el desánimo. Pues es un pensamiento que produce desesperanza, que invalida la fuerza de la persona. Y como consecuencia, este pensamiento de desánimo que invalida nuestra fuerza interfiere de forma particular en nuestra comunión con Dios. La palabra griega para desánimo es absumeo, que en español significa desánimo, lo cual es estar sin fuerza para seguir hacia adelante y estar abatido y abatida. Es como una idea fija que se apodera de nuestro ser y que nos paraliza por completo y nos hace incapaz e inadecuados para enfrentar las tareas más simples que pueda tener en la vida de un ser humano. Y no solamente interfiere en esa tarea simple de la vida, como es el cepillarse los dientes, por ejemplo, sino que también interfiere en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. El desánimo afecta profundamente el espíritu. El desánimo espiritual es una de las realidades más contundentes que estamos viviendo en este tiempo en el cual vivimos en esta hora. Y abarca todos los sentidos. Nos desanimamos por ver el camino que es demasiado largo y complicado de la vida. Nos desanimamos por la prosperidad de otros y de otras que pensamos que no se merecen que prosperen en la vida. Nos desanimamos porque vemos pocos hermanos en la iglesia, pocos hermanos trabajando en la iglesia. Nos desanimamos porque de alguna forma entendemos que tenemos derecho y desearíamos tener otras cosas que no tenemos por las razones que fuese. Nos desanimamos porque la gente no nos saluda, nos desanimamos porque nos critican, y todos esos pensamientos se van apoderando de nuestro espíritu y nos van descalificando de alguna manera y nos llenan de desánimo y de incapacidad. Este problema del desánimo plantea muchos obstáculos y nos hace tener una vida espiritual pobre, una vida espiritual aburrida, una vida espiritual sin sentido. Muchas personas incluso se apartan y dejan a Dios y dejan al Señor por estos estados anímicos de desánimo y de desesperanza en las cuales viven. Esto es desconcertante para mucha gente. Miran a las personas con sospecha. Siempre están viendo sospechas, siempre están viendo fantasmas donde no los hay, donde no existen. Y ver una persona desanimada en la vida es una situación muy triste y muy lamentable. Ver una iglesia desanimada, ver cristianos desanimados, verlos sin compromiso en la obra de Dios o con la obra de Dios, verlos sin ningún tipo de esperanza para seguir hacia adelante, ver congregaciones desanimadas, siempre haciendo lo mismo sin salir de la rutina, ver gente que entra a la iglesia y de la misma forma que entra, sale y no permanecen en la vida de la iglesia. Yo me pregunto y te pregunto a ti en esta hora, ¿qué pasaría si Jesucristo viniese en ese preciso momento y en vez de encontrarnos
en la congregación adorándolo, llenos de entusiasmo y llenos de ánimo, nos encuentra desanimados y poco entusiasmados, por no decir nada entusiasmados, viviendo en una pobreza espiritual. Obvio, mi hermano, es obvio que una persona desanimada no puede percibir las oportunidades que la vida nos da a diario. La pregunta es que si somos cristianos animados, cristianos que hemos creído en un Cristo vivo y de poder que nos anima cada mañana al permitirnos ver un nuevo día. Esto sucede porque en ocasiones nosotros hemos dejado que el desánimo se apodere de nuestras vidas, que el desánimo se apodere de nuestra fuerza, de nuestro espíritu, y nos quedamos atados, nos quedamos encadenados al desánimo y no podemos prosperar en la vida espiritual. Estos elementos que crean desánimo están en nosotros y nos empujan cada mañana, y cada mañana entramos más profundo en el desánimo. Pero no solamente hablo de desánimo espiritual, también hablo de desánimo matrimonial. Hay cantidad de matrimonios totalmente desanimados, que han perdido la capacidad de amarse, de quererse, de ponerle chispa a su relación matrimonial. Hay también desánimo en el trabajo, en la vocación, en la profesión. Gente que ha perdido la capacidad de producir, de sentirse inteligente, de sentirse capaz de echar hacia adelante. Hay desánimo en la vida general. Gente que piensa que la vida ya no sirve, que no vale la pena vivirla, y empiezan a pensar montones de gusarañas y telarañas en la cabeza para tratar de terminar con la vida. Es que el desánimo es así. El desánimo nos confunde, el desánimo nos llena de desesperanza, como mencioné al principio. Vaya uno a saber por qué tú puedas estar desanimado en esta hora que estás escuchando o viendo esta reflexión que hago para ti, con el único deseo y propósito en mi corazón de que el Señor te impacte con su Santo Espíritu para que te ayude a salir de ese desánimo. El peor sentimiento, óigame mi hermano, óigame bien, el peor sentimiento que podemos albergar en nuestra vida, que podemos albergar en nuestro corazón, es el desánimo. Y como dije, vaya uno a saber por qué puedas estar desanimado en esta hora. Has perdido el empleo, te han tratado mal, has perdido tu familia, has perdido la credibilidad, has perdido el deseo, el deseo de vivir. Y eso te va a crear desánimo. Si tú guardas ese desánimo, si tú alimentas ese desánimo, te va a controlar y te va a hacer un ser desdichado totalmente en la vida. Mira, yo creo que hay que comenzar a trabajar con ese desánimo. Hay que inyectar palabra de Dios a nuestra vida. Hay que clamar al Cristo de la vida para que nos transforme y nos dé la fuerza, para que desaparezca, tal vez no de suerte y porrazo, el desánimo, pero que vaya desapareciendo paulatinamente. Yo creo que tenemos que contagiarnos con la presencia de Jesucristo en nuestra vida, con la palabra de Jesucristo en nuestra vida. Yo creo que tenemos que hacernos conscientes de que estamos desanimados y que es peligroso seguir guardando y alimentando ese desánimo en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo creo que lo primero es darnos cuenta y tener el sentido claro de que hay un problema de desánimo en esta hora, posiblemente en tu vida. Si dejamos pasar más tiempo, no vamos a poder enfrentar el desánimo. Va a crecer de tal manera, de tal magnitud, que nos va a controlar totalmente y nos va a hacer esclavo y nos va a atrofiar y a desgraciar la vida. Y la vida se va a convertir en un infierno, en un caos, en una desesperanza, y llegará el momento en que no vamos a saber qué hacer. Así que el desánimo no nos permite, óigame bien mi hermano, óigame bien, el desánimo no nos permite poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. No nos permite ver cómo el Espíritu de Dios se va moviendo en nosotros y nos hace sentir muy apartado de Dios. Nos hace sentir muy apartado de su misericordia y de su amor, al tal extremo que nos hace sentir que no somos merecedores del amor de Dios y de la presencia de Dios. Tenemos que entender y tenemos que comprender que
al combatir el desánimo, al llenarnos de fuerza, al llenarnos de ánimo y de pasión, al llenarnos de la palabra de Dios, al creer en Dios y en sus promesas, hacerlas nuestras, nosotros y nosotras vamos a ser fortalecidos y vamos a salir hacia adelante y vamos a tener la presencia del gigante de la vida, que es Jesús, acompañándonos, guiándonos hacia una mejor vida, hacia una vida libre del desánimo. Yo creo que hay que tener buen ánimo. En este tiempo más hay que tener buen ánimo. Hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor. Fíjate que Hechos dice, el libro de Hechos, capítulo 27, 25, aunque se estanque el barco, yo no voy a temer, porque yo sé que Él está conmigo, porque Él lo ha prometido. Josué, en el capítulo 1, verso 9, allá cuando iba a sustituir a Moisés como líder, posiblemente se llenó de miedo, de susto, inclusive también de desánimo. Y es ahí donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Gente de Dios, ante el desánimo tenemos que ser valientes. Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, ni te desanimes. Y yo quiero hacer esa palabra, hacer énfasis en esa palabra para ti en esta hora. No te desanimes. Confía en Dios. No te desanimes. Confía en que Dios estará contigo y te llevará y te quitará y te sacará de este desánimo por el cual puedas estar pasando. Ojalá. Ojalá y el Espíritu de Dios te acompañe, el Dios de la vida te acompañe y salga de ese desánimo. Me comprometo contigo a orar para que el Señor de lo alto te acompañe y te llene de su fuerza poderosa. Esa fuerza que quita todo desánimo. Esa fuerza que nos impulsa a vivir cada día llenos de la pasión del Espíritu del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.